Bueno, a lo que asistimos es a una dinámica en la que hay una especie de tensión entre la imposibilidad de tener, digamos, las actividades, los espacios, los rituales y especialmente las sinergias que necesariamente están involucradas en esas prácticas, ¿no? Como ir al teatro, ir al cine, ir a un festival, asistir a un concierto, asistir a una ceremonia popular, a una peregrinación, en fin, todas esas prácticas requieren efectivamente la toma del espacio y la generación de ciertos procedimientos o rituales culturales en sinergias y dinámicas de relación entre las personas. Entonces estamos entre eso, que obviamente todo esto está detenido, está paralizado, está imposibilitado, y el esfuerzo de muchas instituciones, de muchos colectivos y agrupaciones sociales y de muchos individuos de hacer transitar todo eso al sistema digital. Obviamente no se puede transitar todo eso al sistema digital. Hay una transformación, hay una transfiguración de las prácticas culturales al pasarse de lo fáctico a lo digital y tratar de representarlas de alguna manera en el espacio digital, de llevar básicamente los contenidos culturales transfigurados a ese espacio digital y ofrecerlos a públicos que tendrán menos o más posibilidad de conectarse con ellos en la medida que tengan mejores o peores dotaciones tecnológicas y mejores o peores accesos a la información. Entonces, yo diría que habría que describirlo en esos términos, digamos, que las actividades culturales y las instituciones o grupos sociales que las sustentan están viviendo en este momento una tensión, una lucha, un trabajo, un esfuerzo, digamos, significativo por preservar esos espacios y esas experiencias, no obstante el cierre significativo que nos ha impuesto la pandemia. Bueno, yo creo que sí podría haber algunas iniciativas. Obviamente las iniciativas más fuertes deben ser iniciativas que provengan de las instituciones del Estado. El Estado tiene una obligación, digamos, de fomentar la gestación de la cultura, su circulación, su distribución y particularmente su consumo social, ¿no? Y sí, sí sería, digamos, una tarea que no he notado mucho, la verdad, una tarea eh, concertada entre instituciones tan importantes como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública en primer lugar, pero hay otras secretarías que también tendrían que articularse en esto, y la multiplicidad de instituciones de educación y de cultura que tenemos en el país, para poder desplegar, digamos, una cartelera digital suficientemente potente como para cubrir las necesidades de consumo simbólico, digámoslo así, de distintos sectores de población, desde la infancia. Los niños y niñas requieren una oferta cultural digital específica, por supuesto que jóvenes y adolescentes, y para las personas adultas también. Sí, tendría que en este momento darse, digamos, un verdadero plan nacional de reconfiguración de oferta cultural y de servicio cultural a nivel digital. Pero también creo que es una tarea que las instituciones no gubernamentales, desde organizaciones sociales hasta las compañías de la industria del espectáculo, que no son solamente la televisión, sino que es un campo muy amplio y muy vasto, habrían de plantearse como un problema. Y estoy seguro que ahí se lo están planteando como un problema y están buscando soluciones porque ellos dependen, su sobrevivencia depende efectivamente de que tengan público. Yo creo que ahí se requiere una suerte de gran plan. Que un elemento que me parece que es muy importante es que es una serie de programas como estos no solamente contemple a los artistas consolidados, ¿sí? A los concertistas, a los músicos consolidados, etcétera, sino que también sea capaz de plantearse estrategias para que lleguen a los nuevos creadores,
a creadores estudiantiles, comunitarios, populares, en fin, para que se les pueda hacer una oferta en términos de que su producción cultural sea grabada por estos medios, desde un teléfono celular en adelante se pueden hacer muchas cosas, y todo esto puede integrarse en circuitos que tratan de conectar contenidos culturales de un cierto origen con otros orígenes sociales o con otro campo de expectativas. Ahora, esto implicaría, para que se hiciese bien, que antes de la pandemia hubiésemos tenido, digamos, una suerte de rastreo, una especie de catálogo cultural diverso y especialmente un mapeo de las zonas de producción cultural, de sujetos productores de cultura, que yo creo que no tenemos, que nunca se dio eso, más bien en México y en nuestros países, más que las instituciones mapear, fijarse dónde se están produciendo lenguajes, contenidos, producciones, creaciones culturales significativas, pues más bien es la gente con su propio esfuerzo, usando los recursos que tiene, buscando las conexiones que tiene y poco a poco va logrando quizás que sus contenidos empiecen a circular en lugares que les interesan, etcétera. Y hasta después de que las personas hacen un gran esfuerzo y entonces empiezan a figurar en determinados circuitos en los que pueden fijarse quizás algunos de los funcionarios públicos o de los burócratas que tendrían la capacidad de promoverlos, o del otro lado la industria empresarial, la empresa de la cultura. Entonces hasta ese punto empiezan ya quizás a retomarlos e impulsarlos. Pero esto, yo creo que en realidad el estímulo y el desarrollo de la cultura requiere lo otro, que más bien sean las instituciones las que mapeen, detecten y entonces generen soportes para que los creadores culturales tengan donde ofrecer y su producción, y además tengan una trayectoria que puedan desarrollar. La oferta, digamos, depende de los tipos de públicos a los que quieres dirigirte. Esta es una regla de la comunicación, digamos, en las características del contenido, las características del formato, el discurso, el tipo de experiencia que propicia ese formato, debe embonar o embona con unas características de la recepción. Producción y recepción están siempre articuladas, ¿no? Entonces, ¿qué características deben tener los contenidos? Pues los contenidos están en función de los públicos a los cuales el proyecto específico de desarrollo comunicativo, los objetivos de ese proyecto específico definen, según esos públicos, qué características deben tener esas informaciones. Si estamos pensando que se trataría de cómo activar en este contexto, en términos de servicio social, de atención social, cómo activar en este momento una estrategia del Estado, una estrategia gubernamental, pues entonces en ese sentido yo creo que habría que primero identificar cuáles son los sectores sociales que el Estado quiere atender, por decir algo, los jóvenes, ¿no? Ahora, los jóvenes tienen una multiplicidad de formaciones, intereses, gustos, pero quizás tienen algunos elementos en común. Esto es parte, digamos, como de lo que yo llamaría un análisis de los receptorios, de esos grandes campos de recepción social. Y a partir del análisis de esos receptorios, entonces yo tendría que diseñar contenidos que sean atractivos, interesantes para ellos, de repente contenidos breves de 10, 15 minutos quizás, que integren de una manera muy dinámica quizás algunos de los valores de la cultura universal que podrían aprovecharse este momento para ser transmitidos y para ser ofrecidos, digamos, a estos públicos mucho más vastos. Entonces, no podría darte una respuesta directa, decir, este tiene que ser el contenido. No, depende del proyecto y del tipo de públicos a los que se dirija. Y esto también implica que se cuente o no con plataformas, justamente, con sistemas adecuados para que las personas lleguen fácilmente a ellos y puedan consumirlos. Bueno, yo creo que ha afectado todos los aspectos de la cinematografía prácticamente. El primero y más evidente pues es
la parálisis de la exhibición en salas, lo que tiene implicaciones sobre los sistemas de producción cinematográfica, sobre los sistemas de mercadeo cinematográfico, sobre los circuitos de exhibición, sobre la propia publicidad. Nada más si tú tomas el tema de la publicidad, pues la publicidad cinematográfica tiene como asidero fundamental que la gente vaya a las salas a ver el cine. Entonces, ahí, desde el punto de vista económico y de producción, es una transfiguración total, ¿no? Sí. Ahora, desde el punto de vista de la producción, ahorita lo que está sosteniendo un poco la distribución de contenidos de las grandes productoras es lo que produjeron antes de la pandemia, ¿no? Sí. Es lo que están deslizando. Pero en este momento, que yo sepa, prácticamente ninguna productora está produciendo en los formatos tradicionales que consideramos la producción. Entonces está paralizada en ese sentido también la producción, considerando, digamos, toda la parafernalia y el aparato cinematográfico, podríamos decirlo así. El aparato cinematográfico, en los términos modernos, no está produciendo, porque requiere unas condiciones de espacio y sinergia social que ahorita son imposibles. Y también hay una transfiguración de la cinematografía en términos, digamos, más profundos, pero eso ya venía anticipado desde antes, ¿verdad? De una cinematografía que progresivamente va transitando de las grandes salas de exhibición o de las microsalas de exhibición organizadas como en circuitos espaciales específicos a las formas digitales. Yo creo que eso sí está impulsando, digamos, el repensar, el que la industria cinematográfica se repiense como un discurso transmitido prioritariamente por redes y no en salas de exhibición. Yo creo que ahí ese cambio de paradigma sí puede estarse dando. Esto no significa que terminando la pandemia ya van a desaparecer las salas y todo el cine va a ser digital. No. Yo creo que nunca van a desaparecer las salas de exhibición, estoy completamente seguro de ello. Pero sí lo que creo es que el cine digital se va a potenciar mucho y probablemente más allá de Netflix, etcétera, probablemente algunas de las grandes productoras cinematográficas, por su cuenta o asociadas entre ellas, comiencen a generar plataformas para ofrecer contenido cinematográfico con calidad cinematográfica, con cartelera de estreno, etcétera. Eso me parece que puede ser uno de los cambios importantes que se están cosiendo en este momento. Y lo que están haciendo básicamente es apostar a producciones de bajo costo, a producciones, digamos, en las que los aún frágiles soportes de relaciones digitales para producir cooperativamente sean los elementos que permiten generar ciertas historias más pequeñas, con guiones elaborados, digamos, casi que in momentum, ¿no? Guiones que se elaboran muy recientemente y que además tratan temas como referentes a la pandemia, etcétera. Ese tipo de cosas son las que se están explorando. Mucho documental sobre la experiencia de la pandemia, ¿no? Muchos testimoniales de personajes importantes, desde artistas hasta políticos y deportistas. Todo eso se está convirtiendo, digamos, como en el conjunto de ingredientes con los cuales se tratan de generar ciertos productos, yo diría pseudo cinematográficos todavía, no son propiamente cinematográficos, sino que intentan recuperar algunas de las reglas o las convenciones del cine y adecuarlas con las condiciones de limitación en las que estamos ahora. Y ahora, en términos de los contenidos, pues es un pronóstico muy fiable, digamos, decir que la narrativa cinematográfica tiene que dar cuenta de este momento, tiene que dar cuenta de lo que ha significado la parálisis total de la economía global, ¿no? De lo que ha significado la redefinición de la manera en que los seres humanos entramos en contacto unos con otros. Infinidad de historias son posibles
en torno a esto y estoy seguro que buena parte del discurso cinematográfico va a tratar sobre lo que implica este tema en sectores, regiones distintas y lo que significa para actores sociales diferentes. Yo creo que está teniendo su papel en este momento. No solamente el cine, sino en realidad todas las fuentes narrativas están ocupando un papel muy importante, en el sentido que señalaba hace un momento, es decir, en principio, todos los seres humanos, en todas las culturas, necesitamos relatos. Podría decirlo así, pensando que además el núcleo fundamental de la cinematografía es la narración. El cine lo que hace es elaborar el relato, contar historias, ¿no? Y contar historias es algo tan básico porque contar historias, voy a plantearlo en sus términos más esenciales, nos permite dar cuenta de la experiencia del tiempo. Ese es el punto. Los seres humanos somos tiempo, el mundo es tiempo. Ese es su elemento sustantivo. Y lo que hacen las historias desde la literatura, pasando por las cosmogonías, los mitos, hasta el cine, es trabajar con el tiempo, elaborar el tiempo. Entonces esa función de la elaboración del tiempo es una función que todas las culturas, todas las sociedades desarrollan de una u otra forma. Los seres humanos necesitamos relatos. Ahora, en este momento en el que estamos confinados, no todos los seres humanos, pero una buena parte de los seres humanos del planeta estamos confinados, la narrativa es una necesidad potenciada, digamos, porque de alguna forma, en términos psíquicos, regresamos a una condición de infantes. Hay como una especie de regreso psicológico a esa condición de los niños que están en su casa, de que están cuidados. Todo el tema del cuidado es un tema hoy... perdón, es que aquí está saliendo un mensaje. El tema del cuidado es un tema que hoy es prevaleciente, ¿verdad? Entonces todos somos un poco niños, un poco infantes. Y los infantes necesitamos que nos cuenten historias que nos puedan asustar un poquito, pero que al final nos den confianza. La historia al final tiene que dar certidumbre. Entonces creo que se está cumpliendo un papel, está cumpliendo el papel de contar las historias que las personas necesitan en las condiciones de confinamiento, y por otra parte, como la mayor parte de las historias responden a esa estructura convencional de las que les hablaba hace un rato, estas historias tienen una lógica, digamos, elemental de incertidumbre, certidumbre, de riesgo, seguridad. O sea, reducida a sus mínimos elementos, el planteamiento es riesgo, peligro, amenaza, y al final se restablece el mundo. Seguridad, confianza, recuperación de la paz, recuperación de lo social, etc. La mayor parte de las historias tienen esa estructura. Entonces, digamos, en términos psíquicos cumplen esa labor de generar una especie de confort o de tranquilidad psíquica profunda. Incluso la cinematografía que habla de pandemias, precisamente, ¿no? Que habla de eventos catastróficos sociales de gran envergadura, algo parecido a lo que ocurre hoy, aunque la realidad rebasó todas las fantasías cinematográficas, ¿no? Es decir, ninguna fantasía cinematográfica propiamente podría dar cuenta de algo como esto y de lo que esto ha significado. Pero bueno, ahora en términos post-pandémicos, tú dices, ya una vez que pase esto, es decir, 2021, 2020 no va a ser el caso, 2021, cuando ya esto haya pasado y la humanidad que sobrevivió haya sobrevivido y las instituciones que hayan sobrevivido y las otras se hayan ido al caos y se hayan deshecho, ese es todo un tema, cuál va a ser el estado de cuentas al final de todo esto, en términos políticos, humanos, sociales, culturales, etcétera, ya veremos, económicos. Pues creo que el tema clave ahí, el tema más importante es la elaboración del duelo. Es decir, es el tema de cómo se elabora
la experiencia de tantas personas alrededor del mundo que han perdido, que están perdiendo y que perderán parientes, ¿verdad? Gente cercana. O de personas que después de la enfermedad quedan con afectaciones de salud significativas en su sistema cardíaco o en los pulmones, en fin, ¿no? Porque esto es muy complejo en realidad. Entonces, esa es una parte. ¿Cómo elaborar ese duelo? ¿No? Quizás ahí las narraciones nos puedan contar, los documentales especialmente, o algunos filmes algunas historias nos puedan contar cómo se elabora ese duelo y contribuirán a elaborar ese duelo. Pero el otro elemento es, yo decía, el ajuste de cuentas al final, porque creo que las instituciones del Estado deben ser llamadas a cuenta, tendrán que ser llamadas a cuenta por las imprevisiones, por las fallas, por las desviaciones, incluso por las probables corrupciones, en fin, es un tremendo estado de revisión y análisis de por qué pasó esto. Y en términos más amplios, que es algo que a mí particularmente me interesa, yo acabo de escribir un artículo sobre eso, el tema del ajuste de cuentas con los seres humanos. Los seres humanos tenemos que hacer un ajuste de cuentas con nosotros mismos y decir y dar en cuenta por qué hemos generado las condiciones de destrucción de nuestro planeta, por qué hemos sido tan autoritarios, tan totalitarios, que hemos producido esto. Esto es una segunda bomba atómica, en mi opinión. La bomba atómica fue la creación de la máquina de la nada y esta es una segunda bomba atómica. Creamos las condiciones biológicas para amenazar buena parte de la sobrevivencia de los seres humanos a raíz de que hemos dañado nuestro ambiente de esta forma. Entonces, yo creo que la cinematografía, espero que así sea, retome todas estas cosas y las elabore, y esa será la forma de dar cuenta de ese trauma del que tú hablas. La cinematografía, como ustedes saben, claro, es un lenguaje y es un lenguaje que está en una transfiguración permanente. Se está replanteando continuamente. Creo que ahora, a propósito de lo que ustedes están interesados, este tránsito de la cinematografía analógica a su digitalización, no solamente en términos de formatos y materiales, sino de sistemas de distribución y de exhibición, quizás esto es lo más importante. Este tránsito implica también transformación de sus lenguajes, ¿no? Y esa transformación de los lenguajes, yo creo que corre en dos órdenes fundamentalmente. Desde ese punto de vista, luego quizás puedo plantear otras cosas más. Pensar un cine digital, o como a algunos les gusta decirle, un post-cine, la post-cinematografía, implica que el lenguaje visual cambia y que también cambia su lenguaje sonoro, es decir, los dos ingredientes básicos de la cinematografía. Porque efectivamente en pantallas como las de una computadora o las de un teléfono, las características de composición, de contraste de color, las texturas, la definición, son muy distintas que en una gran pantalla cinematográfica. Es decir, ese cambio del tamaño, por decir solo un aspecto, implica que tenemos que repensar el lenguaje. Es decir, tú no puedes pensar un cuadro cinematográfico que se proyecta en una pantalla de 8 por 12 metros a un cuadro cinematográfico en una pantalla de celular de, no sé, 3 centímetros por 4, ¿no? Es completamente distinto. Pero además no solo eso, sino que una cosa es una pantalla fija en un lugar del espacio, del receptáculo cinematográfico, y otra cosa es una pantalla que tú mueves, ¿verdad? Y que la acomodas en un lugar de la casa o en otro, donde hay una infinidad de cosas que están interactuando contigo, como pues lo que yo tengo aquí en mi estudio, o lo que tienen ustedes allá en la habitación en la que se encuentran. Entonces, eso es otro cine. Eso es otro cine, es decir, las condiciones espaciales de producción del cuadro, de producción del sonido,
las condiciones pragmáticas, a eso se llama pragmático, pragmática del espacio, interacciones, sujetos, sinergias, es otra cosa. Entonces, esto modifica el lenguaje cinematográfico. Difícil lograr sustentar un lenguaje cinematográfico suficientemente eficiente que sea capaz de proyectarse en una sala de cine e igualmente en un teléfono celular sin que haya variaciones. Yo creo que no. Claro, eso es lo que se está haciendo en este momento. Pero si uno lo piensa como un arte o como una industria refinada, estas diferencias pragmáticas tienen que traer consecuencias significativas. Bueno, ahora, si tú preguntas, ¿esto qué tiene que ver con la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica sería una forma de encarar estos fenómenos. Parte de lo que estoy diciendo sería como tener una conciencia de que la hermeneusis o los procesos de interpretación no solamente dependen de la relación del texto o del discurso con el individuo, sino también tienen que ver con el contexto, el ambiente en el que está el individuo, los soportes sobre los cuales se proyecta el discurso, y cosas mucho más sutiles que obviamente ninguna industria cinematográfica puede considerar, que es un poco, bueno, cuáles son las expectativas de los individuos, qué experiencia cinematográfica han tenido antes, en qué estado emocional se encuentran cuando van a ver una u otra película, cuáles son sus preocupaciones principales. No es lo mismo ver una película en medio de la pandemia que haberla visto 2 meses antes o que verla en el 2021. Lo que significa el relato cinematográfico sobre la pandemia hoy es completamente distinto a lo que va a significar a mediados del siguiente año. Entonces, todos esos son elementos que debe considerar una perspectiva de orden hermenéutico, para la cual lo más importante es que en realidad, cuando tú ves una obra cinematográfica, sobre el sustento del lenguaje común que tienes tú con la obra cinematográfica, se produce una especie de conversación. Ver el cine de alguna manera es conversar con él, ¿no? Es dejar que su historia entre en tus ojos, en tu conciencia, active tu fantasía y a la vez tú respondes a esa historia, apreciando unas cosas u otras, eligiéndola, sustentándola o abandonándola, gustando de ciertos aspectos y disgustándote con otros, valorando ciertos elementos y dejando en la subyacencia a otros, en fin, todo ese proceso es lo que yo podría llamar como parte del proceso hermenéutico, que tiene otros elementos también sutiles, pero bueno, con esto creo que habría una idea general de lo que está puesto en juego aquí. Bueno, gracias por la pregunta, Montserrat, gracias por la pregunta personal. Pues mira, ha sido un cambio en muchas cosas, como nos ha ocurrido a todos. Ha sido un momento de mucho trabajo, es decir, a diferencia de lo que alguien pudiese pensar, sobre todo a mí me produce un poco de risa cuando salen todas esas recomendaciones de qué hacer en casa para no aburrirse. El problema es que yo no tengo ninguna posibilidad de aburrirme, me encantaría aburrirme, pero tengo clases de licenciatura, de maestría, tengo alumnos que están terminando su tesis de doctorado, entonces en la UAM es una gran cantidad de trabajo. Por otra parte, tengo una gran cantidad de trabajo porque participo en varios circuitos académicos de México y de fuera de México. Y además estoy escribiendo artículos, ahorita estoy terminando un libro, entonces es muchísimo trabajo. Y además, las labores domésticas, porque pues obviamente uno tiene que hacer de comer, uno tiene que lavar los trastes. Creo que la última semana he lavado como 10 toneladas de trastes, no sé, es algo impresionante. Entonces es muchísimo trabajo, a veces es muy agotador. Por otra parte, ha sido un momento también tenso porque algunos amigos y incluso parientes más o menos cercanos no han estado bien de salud, entonces apoyarlos en este momento es todo un desafío porque además tienes que apoyarlos, pero no puedes acercarte a ellos, entonces la estrategia para el apoyo tiene que ser de otra manera. Entonces, sí, ha sido un momento muy intenso. La pandemia ha sido un desafío para mí en términos de atender todo esto de la manera más equilibrada posible, estar en relación con mis hijos y apoyándolos también en sus propios procesos. Y por otra parte, también ha sido un desafío
desafío intelectual. Como les decía hace un rato, pues he estado pensando mucho lo que esto significa. He dado 3 conferencias acerca de la pandemia desde una perspectiva más filosófica, que es lo que yo trabajo, y estoy escribiendo, acabo de terminar un artículo y estoy escribiendo un texto un poco más amplio de lo que significa lo que yo le llamo el autoritarismo antropológico, ¿no? Entonces, esto me ayuda a pensar y de esa manera lo asumo como, como, como la palabra como una palabra del mundo en el que estamos, de la Tierra, que nos está diciendo cosas importantes y que los seres humanos tenemos que ser capaces de superar nuestra sordera tradicional, nuestra sordera moderna y ponernos en otra frecuencia. Para mí, en buena medida, lo que ha significado es una interpelación de la vida, podría decirlo así. La vida nos está interpelando de manera sustantiva, como estructuras sociales, pero también como individuos. El tema de la valoración, de la relación con los otros, del tiempo, ¿no? El tema del valor del espacio, por ejemplo. Eso es algo que me parece fundamental, ¿no? Nuestra relación con el espacio. Nosotros contamos con el espacio como si fuese algo de lo que podemos disponer sin ninguna consecuencia y sin que tengamos que hacer nada por él. Pero el confinamiento en el espacio nos muestra el valor del espacio y la recuperación de una relación más sustentativa, más equilibrada, más recíproca con ese regalo enorme que es el espacio. Es como el aire, ¿no? El aire es un regalo, pues, en realidad, el que podamos respirar, nutrir los pulmones segundo tras segundo.